Vamos a orar para comenzar el sermón de esta mañana. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, una vez más, porque tú nos sigues guardando. Y después de transcurrir toda esta semana, has permitido que en este nuevo día de tu Santo Sábado podamos estar un grupo de tus hijos aquí. Te rogamos, Señor, que tú estés con nosotros en el programa que ahora sigue. Sobre todo estés conmigo, que el Espíritu Santo ponga las palabras en mis labios, Señor, que el tema puede ser edificante para mí y para todo aquel que lo escuche. Y te rogamos, Señor, por los amigos y hermanos que siguen a través del Internet, que ellos también puedan estar atentos al tema y pueda ser de bendición para ellos, como todos aquellos que lo verán en un futuro. Te agradecemos también porque tú nos sanas, te agradecemos porque tenemos aquí hermanos que han estado ausentes en el trabajo y están nuevamente con nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que día a día nos acerquemos más a ti, hagamos mejor tu voluntad, seamos esos cristianos que tú demandas, que nos asemejemos a esos jóvenes de los cuales estamos tratando en estos temas. Y así de esta forma, Señor, poder vivir la fe más vivamente y que esa fe, Señor, nos ayude a seguir por tu camino, nos vaya bien o nos vaya mal. Porque sabemos, Señor, que las pruebas están ahí, pero también sabemos que tenemos un gran Dios que está dispuesto a socorrernos. Señor, que esto nos anime a seguir adelante, sabiendo que de aquí en breve habrán dificultades mucho más mayores, y que debemos prepararnos para hacer frente, que aprovechemos ahora el tiempo, Señor, que estos mensajes puedan llegar a muchísima gente y puedan tocar corazones. Señor, que tu paz quede con nosotros y perdónanos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a no pecar más, a ser fieles instrumentos en tus manos. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, buenos días también y un feliz sábado a vosotros y también a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través del Internet. Bueno, otra vez estamos aquí enfrente vuestro. Esto ya parece una constante semanal. Por una parte me sabe mal porque, claro, hay otros oradores también, pero por circunstancias, pues bueno, si todos pudiésemos dedicarnos plenamente a la labor, ¿verdad? Podríamos tal vez compaginar más las predicaciones y los titulares de ellas, etcétera. Pero bueno, hay hermanos pues que incluso están trabajando afuera toda la semana, y llegan el viernes y lógicamente no hay tiempo de preparar cosas, ¿eh? Bueno, a mí me ha ocurrido pues lo mismo que me ocurrió la semana pasada, que ya tuve el tema, sobre Daniel 1, ¿eh? Y ahora vamos a tocar Daniel 2, pero me ha ocurrido que también lo he tenido que preparar deprisa y corriendo, ayer a última hora, y bueno, gracias a Dios ya está ahí. Solo espero que el Señor me dirija y pueda presentarlo adecuadamente y pueda ser de bendición y de beneficio para todo aquel que lo escuche. Daniel 2... Bueno, todo aquel que ha sido bautizado, pues es un tema que ha estudiado en su preparación para el bautismo, porque es el segundo estudio bíblico que se presenta, ¿eh? Hoy por hoy. Hay esos 30 estudios. Mirad, me he tomado la libertad de traerlo, ¿eh? Estos estudios, estas hojitas tan simples, forma parte de los 30 estudios que se dan al catecúmeno, a la persona que quiere bautizarse, antes de hacer ese pacto con el Señor, ¿eh? Y el segundo de ellos es Daniel 2, el sueño de ese rey, Nabucodonosor, ¿eh? Y bien, yo lo comenté la semana pasada, ¿verdad? Como para mí, personalmente, este estudio, en su momento, fue el que me tocó, el que me hizo ver que este camino era el verdadero, que este era el camino que identificaba al verdadero pueblo de Dios, que andaba en los mandamientos del Señor. Este fue uno
de los pasos que me convenció a seguir por este camino. Porque cuando ves, y bueno, lo estudiamos ya la semana pasada en la escuela sabática, y hoy no sé si diremos algo nuevo o no, no lo sé, el Espíritu dirá, pero cuando uno ve un rey pagano, que el Señor le muestra un sueño a un rey pagano, no era un rey israelita, era un rey pagano, que incluso tenía sometidos a parte del pueblo de Dios, e incluso había destruido la ciudad de Dios, el templo de Dios. Pero el Señor, en toda su omnipotencia, con ese deseo de buscar a ese rey, ¿qué hace? En una noche le da un sueño. Y es un rey pagano. Y ese sueño es importantísimo, porque de él prácticamente derivan todo el resto de profecías que hay en la Biblia. Y es un sueño que cuando uno ve el significado y ve la historia de cómo se ha ido cumpliendo paso a paso, el Señor es maravilloso. Cómo el Señor no nos tiene abandonados, sino que nos desvela, nos revela lo que tiene que acontecer en este mundo antes de que Él venga por segunda vez. Esto para mí me tocó y dije, bueno, todo lo que me vayan a enseñar a partir de aquí lo acepto, porque seguro que si esto es cierto, lo demás también lo será. Y realmente, bueno, fue así. Estudiamos esto, estudiamos luego el espíritu de profecía y tantas cosas, ¿verdad? Y bien, ves que todo es cierto. Y ves también cómo hay tantas denominaciones en el mundo que lo que hacen es distorsionar todas estas verdades, que están simples, que están especificadas en la palabra de Dios, que son entendibles para todos. Pero hay muchas denominaciones que lo desfiguran totalmente. Es atroz, pero es así. Gracias a Dios que aún este mensaje está ahí, y este mensaje aún llega a muchos de esos, que no lo veían de esta forma y recapacitan y cambian. Y quiero, Señor, pues que estos mensajes que estamos aquí presentando pues puedan tener ese poder, ¿verdad? Que puedan llegar a muchos y puedan realmente cambiar posiciones y aceptar al Señor. ¿Cómo veremos que este rey hace? Este rey pagano, hoy hablábamos de presuntuoso, ¿verdad? Orgulloso, etcétera, pero finalmente cede, se doblega, se humilla ante el Señor y acepta. Y cuando estemos allá, a este rey lo encontraremos allá y nos contará cómo fueron sus experiencias en su reino y sobre todo con esos jóvenes. Y creo que será interesante. Hay personajes desde luego importantes. Bien, hoy no vamos a leer todo el capítulo, son 49 versículos, es muy extenso. Lo leeremos, pero lo haremos por partes. Iremos comentando poco a poco esas distintas partes. Comenzaremos leyendo los versículos del 1 al 13 y nos detendremos ahí y comentaremos un poco pues lo que ahí nos está diciendo. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Vinieron pues ante el rey. Y el rey les dijo, tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, os voy a poner aquí una imagen para que tengamos una ilustración más vívida de lo que realmente pudo ser, ¿verdad? Él está en su cama y recibe un sueño. Entonces dice, los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey a los caldeos, el sueño se me ha ido. Si no me mostráis los sueños y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Tajante el hombre, ¿verdad? Tenía todo el poder,
podía hacer lo que le diese la gana, como rey que era, ¿verdad? Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis dones, favores y grandeza y honra. Por tanto, decidme el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez, ellos dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. El rey respondió, veo que estáis procurando ganar tiempo, pero mi decisión es firme. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa, esperando que la situación cambie. Así, decidme el sueño, para que yo sepa que podéis darme su interpretación. Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Es una experiencia no vivida por nadie anteriormente, Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Es paradójico, ¿verdad? Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Así se publicó la orden de matar a los sabios y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Claro, ellos pertenecían a este grupo, ¿verdad? Pues también ellos debían ser muertos. Fijémonos, es muy paradójico lo que aquí se menciona. Es algo que nunca en la historia había sucedido. Y en cambio la Biblia lo relata. Un rey pagano, como antes decíamos, sueña. A ver, para ellos eso era normal. Y para nosotros también el soñar, ¿verdad? Pero ellos creían que los sueños venían de ¿quiénes? De sus dioses, ¿no? Y que todos tenían un significado. Por eso el rey, él sabe que ha soñado algo, pero aquí que lo ha olvidado. Y demanda a todos estos sabios, que para eso están, para que le revelen qué es lo que ha soñado y le digan su significado. Pero claro, ¿qué ocurre? Bueno, dices que si no nos cuentas el sueño, ¿cómo vamos a decirte de qué se trata? Entonces él entiende que lo que buscan es, pues, perder tiempo, tal vez hasta engañarlo en algún asunto. Y no, les dice, no, explicadme el sueño, vosotros sois quienes sois, explicadme el sueño. ¿Y qué pasa? Pues que ellos dicen, no, es que nadie anteriormente, ningún rey ni príncipe, nadie ha pedido esto nunca. Esto es algo único, te estás pasando, le están diciendo. No puedes pedirnos algo que humanamente no podemos ni identificar, ni conocer, ni saber dar interpretaciones. Entonces el rey, ¿qué pasa? Que va subiendo su enojo, ¿no? Y viendo cómo están dilatando, pues entonces propone ¿el qué? Exterminación de todos los sabios, caldeos, astrólogos del lugar. Tajante y rápido. Y la orden iba a ejecutarse ya, Iba a ejecutarse rápidamente, Y es muy paradójico esto, porque sin duda alguna el rey tenía que haber sospechado las cosas, ¿no? Él sabe que ha tenido un sueño, no sabe quién se lo ha revelado, quién le ha dado ese sueño. Claro, nosotros lo sabemos por la palabra de Dios, ¿no? Que fue Dios mismo quien escoge a este rey, que entonces era el soberano mundial. Babilonia era el imperio único y más poderoso del momento. Ni Egipto ni otros eran tan poderosos como Babilonia. Por eso luego tiene el significado que tiene en el sueño, ¿verdad? Pero él no quiere entender eso. Dice, yo he tenido un sueño y vosotros me lo tenéis que relatar. Claro, eso es muy complicado, ¿verdad? ¿Sabéis? Esto demuestra
una cosa por parte del Señor. Cuando el Señor le muestra este sueño a este hombre, siendo pagano como es, quiere decir que el Señor lo buscaba. Veía en él unas cualidades, unos atributos, que él consideraba que serían útiles para la obra, para el ministerio que el Señor tenía en este mundo, ¿verdad? Hubo otras ocasiones en las cuales Dios también buscó a otros reyes paganos. ¿Por qué? Porque entre medio de ellos, de su imperio, había quienes, mensajeros del Señor. Ahí en Babilonia había mensajeros del Señor, había 4. Pero en otros lugares había 1. ¿Os acordáis de Abraham? Él convivió con los filisteos, ¿verdad? Convivió con el rey Abimelech, ¿verdad? Y sin duda alguna le daría testimonio acerca de su Dios. E incluso a ese rey Abimelech, el Señor en una noche le revela, le dice, la mujer que has tomado tiene marido. Cuidado, cuidado. Entonces Abimelech tiene que llamar a Abraham y decirle, hey, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Me has engañado. Cualquiera podía haber tomado a tu mujer. No, es que es mi hermana. Y ahí está todo aquel tema, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor busca. Por eso no es de extrañar que cuando Abraham recorre toda la tierra de Canaán dando testimonio acerca del Dios del cielo, cosa que ellos no conocían, no tenían, porque ellos tenían sus dioses, como este rey, tenía su Dios o sus dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, por medio de su mensajero, que era Abraham, estaba buscando que ellos conociesen al verdadero Dios y lo aceptasen. Por eso el Señor presenta este sueño a este hombre. ¿Quién lo iba a interpretar este sueño? ¿Los caldeos, los magos, los astrólogos? Cosas que, un oficio que estaba condenado por la Biblia. La Biblia desde siempre se dice que no hay que consultar a los muertos, que los muertos nada saben. No son los muertos los que responden a aquellos que les consultan. ¿Son qué? Espíritus reencarnados de demonios que hacen ver que son esos muertos. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Os acordáis? Tenía que lidiar con los filisteos y como Samuel no estaba ahí, ¿qué hace? Va a un lugar que se ha utilizado en películas también, ¿no? Endor, y allí pues consulta a una espiritista, a una medium, de las pocas que habían quedado, porque él había dado orden de exterminar a todo espiritista. Y no era una orden que él se inventara, eso ya venía de Levítico. No consultarás a los muertos, a los espiritistas. ¿Qué tendrás que hacer con ellos? Raerlos de la tierra. El Señor quería un pueblo puro, un pueblo que no se contaminase con esas costumbres paganas. Y por eso el Señor revela este sueño, pero no para que lo interpreten estos magos y astrólogos, no, sino porque Él tiene allí unos mensajeros que utilizará para que le den la verdad al rey, la verdad que debe conocer. A ver si esto me cambia. Sí. En esta ilustración, bueno, se puede ver cómo él está hablando con todos estos astrólogos, magos, etcétera. Le está diciendo, bueno, va, espabilaros y contadme lo que yo he soñado, ¿verdad? Y se dice aquí que como no lo hace, pues entonces se dicta esa orden, ¿verdad? Esta es la experiencia que os citaba de Saúl, cuando fue a consultar a esta adivina. Y aquí vemos otra ilustración en la cual se ve al capitán del ejército, Arioc,
que va a buscar a estos jóvenes hebreos, porque deben ser ejecutados igual que los otros caldeos y magos. Pero fijémonos qué dice el pasaje. Entonces, versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? Y Arioc explicó el caso a Daniel. Él le explica, pues mira, ha pasado esto, el rey ha tenido un sueño, nadie lo sabía interpretar y ha decretado pues que como todos sois falsos, pues os vais todos cuello a tierra, cabeza fuera. Esa era la intención que tenía el rey, ¿verdad? Y entonces dice, versículo 16, dice, entonces Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrarle la interpretación. Luego dice el versículo 17, Daniel volvió a su casa y explicó el caso a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y los instó a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y aquí tenemos una ilustración que identifica ese momento en el cual ellos se reúnen para orar al Señor y pedir pues que el Señor pueda revelar eso. Claro, eso es presunción por parte de Daniel, pedirle al Señor, revélanos el misterio. Bueno, si el Señor ha revelado un sueño que ha borrado de la mente de ese hombre, es por algo, ¿no? Es porque Él quiere usar a estos jóvenes que andan en los caminos del Señor para ser utilizados para revelar este sueño al rey. No era porque sí que el Señor revelase un sueño y luego no hubiese solución para ello, ¿verdad? Por tanto, no era presunción, sino que como son hombres de fe, pues ellos saben que el Señor estará con ellos y les revelará qué es lo que el rey ha soñado para poder explicárselo. Dice el versículo 19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos, y nos diste a conocer el asunto del rey. Aquí vemos cómo Daniel se humilla ante Dios, agradeciéndole por utilizarlo como ese instrumento que pueda llevar luz a ese rey. Y habiéndole de esa forma revelado ese sueño, que nadie podía saber. Por eso se quejaban los magos y astrólogos, es que eso no lo puede saber nadie, si no nos dices que has soñado. Después de esto, versículo 24, dice, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. ¿Qué vemos aquí? ¿Aquellos sabios eran hebreos? ¿Tenían la fe del Dios auténtico? No. Pero en cambio, Daniel, ¿qué dice? No mates a los sabios. ¿Qué hace? Intercede por ellos. Les salva la vida. Les salva la vida. ¿Cuántas veces, bueno, en la Biblia se mencionan algunos casos, pero ¿sabéis? Los que no son fieles no saben
que a veces se les permite vivir porque entre medio de ellos hay mensajeros fieles de Dios. Y eso hace que a ellos les vaya bien. Y hay aquí porque el Señor es así. Mirad, Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre quién? Sobre justos y también injustos. El Señor es así. Él bendice por la intercesión de parte de su pueblo, de hijos de su pueblo, bendice a aquellos que no creen en Él. Mirad otro ejemplo. Hechos 27-24. ¿Suena esta escena? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué escena es esta? Pablo iba preso, ¿hacia dónde? A Roma. Y hubo un naufragio. El barco se hundía y todos iban a morir. Y más en aquellas épocas con aquellas naves, ¿verdad? Pero el Señor le dice, Pablo, no temas. Tienes que comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué se salvaron? No murió ni uno. No murió ni uno. ¿Por qué? Porque había un mensajero de Dios entre ellos. Por eso preservaron la vida. Es lo mismo que aquí. Daniel intercede para que aquellos hombres que son inicuos, que son paganos, vivan. Y en esto muestra el amor hacia el prójimo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Así lo demuestra, ¿eh? Ahí vemos como Daniel era un hombre especial. Antes decíamos, era como una imagen del mismo Jesús, ¿verdad? Y es así, ¿eh? Y al igual que él hay otros personajes en la Biblia. Una vez se ha entrevistado con Arioc, dice el versículo 25, entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo, he encontrado un hombre entre los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño. ¿Qué diferencia, eh? Daniel intercede por aquellos que van a ser muertos, pero en cambio aquí este rey, o este capitán de la guardia, Arioc, he encontrado, tengo la virtud, he sabido encontrar al hombre ideal que te va... ¿Qué estás haciendo? El rey ya se había entrevistado con Daniel anteriormente, ya sabía quién era. Lo que es extraño que aquí nos diga, ¿no?, que el rey pues se extrañase, dije, ¿pero tú de qué vas, no? ¿Qué estás buscando tú aquí, no? ¿Tú qué estás buscando aquí? Una gloria que no te mereces, ¿no? Pero bueno, esto demuestra el interior humano como es, ¿verdad? ¿Qué busca el hombre? Pues salir adelante, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro mundo hoy, en el siglo XXI? Que las vidas son tan competitivas, ¿verdad? Sobre todo en los oficios, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que la gente hasta pelea para conseguir un lugar y pasar delante de los demás, ¿verdad? Para prosperar, para seguir, ¿eh? Eso es lo que buscaba Arioc. He encontrado, ¿eh? Yo soy un lince, ¿eh? He encontrado. Es tremendo, ¿eh? Cómo son las cosas así. Versículo 26 dice, el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño, las visiones de tu cabeza son estos. Pero fijaros, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, nadie puede revelar en el rey este sueño. Pero hay un Dios en los cielos
Ahí no se corta, no fue tímido, no tuvo temor ante el rey, ¿verdad? Hay un Dios en los cielos, más poderoso que todos los dioses que tú tienes, que revela esos misterios. Es tremendo, ¿eh? Y el sueño, las visiones son estos. Dice, rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. ¿Qué inquietudes demuestra aquí que tenía este rey? ¿Qué pasará con mi reino? ¿Qué pasará con esta gran Babilonia que yo he levantado? ¿Se perderá todo esto? ¿Caerá? ¿Se destruirá? ¿O perdurará para siempre? El hombre se ve que tenía estas inquietudes y seguramente el Señor se las puso ahí para aprovechar la situación. Toma, aquí tienes un sueño y ahora te voy a traer a mi siervo para que te diga su significado. Y a ver si de esta forma claudicas, a ver si de esta forma te humillas, a ver si de esta forma me aceptas. Porque ya había tenido ocasiones, pero en cambio parece ser que no quería. A mí me fue revelado, le dice Daniel, este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. A mí me fue revelado, pero no porque yo sea más que los demás. Simplemente, Daniel, ¿qué era? Era una vasija útil para el Señor y que el Señor utiliza para llegar hasta tocar el corazón de este rey, ¿verdad? Y le dice, rey, tú viste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. ¿Os imagináis al rey? Cuando le están describiendo este sueño que solo él ha visto en sueños, pero que no conoce, que se le ha borrado de su mente. Cuando se le refresca la memoria, yo creo que estaría ahí expectante. Pues es verdad lo que estás diciendo. Yo soñé con una estatua. Y le dice, la cabeza de esa estatua era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Una piedra fue cortada. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Hay una piedra que viene desde arriba, no cortada con mano, y derriba toda esa estatua, empezando por los pies de barro mezclado con hierro, por las piernas de hierro y la cintura de bronce, los pechos de plata, etcétera, hasta llegar a la cabeza, lo destruye todo. Y esa piedra, se simboliza de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos está hablando del fin del tiempo, del fin de los 6.000 años, cuando aparecerá esa piedra que es Cristo en su segunda venida. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Y aquí vemos esa gran Babilonia cruzada por el Éufrates, ¿verdad? Majestuosa. Tú eres esa cabeza de oro. ¿Sabéis? Esta ciudad, según se describe, porque ahora solo hay ruinas de ella, es prácticamente polvo lo que queda de ella,
Pero parece ser que era una ciudad enorme. ¿Os acordáis cuando hablamos de la Nueva Jerusalén? Que dimos sus medidas, ¿verdad? Si tenía como 550 kilómetros de lado. Bueno, esa no se quedaba corta, ¿eh? Tenía de lado 24 kilómetros de largo, por 24 kilómetros de largo, de ancho. Era una tremenda ciudad. No sé si hoy en la actualidad existe alguna ciudad así. No sé, tal vez si Buenos Aires o la Ciudad de México, que hay tantos millones de habitantes, no sé. Pero era una ciudad tremenda por la época, ¿eh? Por la época. Su muro medía de 60 a 90 metros de alto y unos 25 metros de ancho. Era una ciudad majestuosa. Ya vimos en la semana pasada cómo tenía toda aquella serie de jardines colgantes, que era la maravilla de entonces, ¿verdad? Incluso la maravilla sería incluso para hoy, para nosotros hoy, ¿eh? Y le dice, tú eres esa cabeza de oro. Una ciudad como esta creo que nunca más ha existido. Los demás imperios que fueron sucediéndose no tuvieron capitales así. No tuvieron capitales de esta forma, ¿eh? Nabucodonosor dice que reinó 43 años. 43 años residiendo en esa ciudad, ¿eh? Hasta que, bueno, fueron viniendo sucesores, ¿verdad? Hasta que finalmente, pues llegó Belsasar, ¿no? Si no recuerdo mal, que fue con el que terminó ya el apogeo, digamos, ¿no? Pero sigamos leyendo qué es lo que nos dice la interpretación de este sueño. Dice, después de ti, versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Después de ti, ¿qué pasó con Babilonia? Aquella ciudad inexpugnable, con esos muros tan altos. Tenía unas puertas de bronce que daban al río, que siempre estaban cerradas, nadie podía acceder por ahí, ¿eh? Pero he aquí que llegan los medos y los persas, ¿eh? Y Darío, que era el rey medo, invita a su sobrino Ciro, que era el rey persa, para atacar esta ciudad. Inexpugnable, pero ellos quieren conseguirla. ¿Y qué idean? Como el río cruzaba la ciudad, ¿qué hacen? Hacen un lago artificial donde desvían el agua y el río pues bajó muchísimo su nivel. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron por el río. Estamos hablando en los días de Belsasar, que como veremos más adelante, allí hay pues una fiesta tremenda de vino, orgías, etcétera, etcétera, y todo el mundo estaba distraído y bebidos, ¿eh? A tal punto que esas tremendas puertas de bronce quedaron abiertas. Nadie las cerró. Y por allí aprovechó los medos y los persas para penetrar y conquistar la ciudad. Por eso el pasaje dice que cuando el rey ve aquella escritura en la pared, que dice que ese mismo día cayó el reino y él murió. Y él murió, ¿eh? Los medos y los persas. Pero fijaros, profecía de Isaías 45, del 1 al 3. Dice, así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Es que la profecía más descarada no puede ser, ¿eh? Más, vamos, filiprim, no sé cómo diría yo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta profecía
se escribió, pues yo diría que como 100 o 100 y pico de años antes de que los medos tomaran Babilonia. Y se daba el nombre del personaje que iba a hacerlo, ¿eh? Y cómo pasaría por unas puertas de bronce. Es que cómo el Señor revela las cosas, ¿verdad? Y luego, no, es que yo no creo en Dios, no, es que, bueno, estos son casualidades, sí, casualidad que, como Nostradamus, ¿no? Eso sí que son casualidades, pero las profecías que el Señor da en su palabra, todas se cumplen, tal como Él dice, ¿eh? Sigamos adelante. Se levantará otro reino y dice, y un tercer reino. ¿Quién se levantó después de los medos y los persas? Hubo un hombre osado, ¿verdad? Joven, que conquistó a ese imperio. Alejandro Magno, ¿verdad? Grecia. Los años, bueno, y aquí os voy poniendo los años, ¿verdad? 331 o 168 antes de Cristo. Y bueno, esa cultura aún la tenemos entre nosotros, ¿verdad? Nuestra cultura viene también de los griegos, ¿eh? Dice, y el cuarto reino, aún habla de otro, será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Un cuarto imperio que vendría, que derrotaría a los griegos. Y la historia lo corrobora. ¿Quién fue quien derrotó a los griegos? Fue el imperio romano. Que cada vez, cada uno de los imperios iba teniendo más extensión de terreno, pero en cambio tenía menos gloria. Por eso la imagen de la estatua con esos diferentes metales, de mucho a poco. Cada vez menos gloria, ¿eh? Roma, desde el 168 hasta el 476, fue el imperio más largo en la historia, que se menciona en la Biblia. Dice, versículo 41, y los pies y los dedos que viste, parte de arcilla y parte de hierro, será un reino dividido. Así como viste el hierro mezclado con arcilla, tendrá algo de la fortaleza del hierro. Y por ser los dedos de los pies una parte de hierro y una parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Aquí vemos, y la historia lo corrobora, ¿verdad? Y lo hablamos cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿os acordáis? Cómo vinieron esas hordas alemanas, esas hordas del norte, que fueron poco a poco destruyendo el imperio romano, hasta que sucumbió. Y de esas hordas se hizo pues un continente, el continente europeo. Europa se hizo. Y están ahí pues los nombres que aquí tengo apuntado: anglosajones, alamanes, burgundios, visigodos, suevos, lombardos, vándalos, ostrógodos, francos, érulos. Todos ellos formaron 10 naciones que formaron la Europa. ¿Pero es la Europa que hoy conocemos? Bueno, hablaremos al respecto. Y eso que viste, dice, bueno, dice que en parte fue fuerte y en parte fue frágil. Y es verdad, había pueblos que eran muy fuertes y otros que eran más débiles. El hierro con el barro no se pega. Y lo que viste, dice, de hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Bueno, a lo largo de todo este imperio, que este imperio nació pues cuando sucumbió Roma, en el siglo V de nuestra era, se ha intentado unir a todos esos 10 reinos, ha intentado unirlos, que entre ellos hay divisiones, que cada uno tiene sus leyes, tiene su forma de pensar, etc. Se ha intentado unir, y por medio de, ¿qué dice el texto? Alianzas humanas, casamientos. Pero siempre ha habido algo que ha distorsionado esa unión.
Siempre ha habido algo. Hoy vemos una cosa que distorsiona la Unión Europea. ¿Qué es? Hace un tiempo que se habla. Brexit en Inglaterra, ¿verdad? Es uno de los más importantes, de los más poderosos, junto con Alemania y Francia, tal vez, pero quiere marcharse y ha puesto ahí una nota discordante que hace que la profecía se esté cumpliendo. No se unirán, decía el pasaje. Y eso está pasando, ¿eh? Pero dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Aquí tenéis la imagen al completo. Este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Vio una imagen con esa cabeza de oro, esos pechos y brazos de plata, esa cintura y vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y aquí tenemos pues el símbolo: cabeza de oro Babilonia, pecho y brazos de plata Medo-Persa, vientre y muslo es el imperio griego, las piernas de hierro es el imperio romano, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, los pueblos de Europa. Y así hemos visto que se ha cumplido en la historia, ¿verdad? No ha fallado nada. Pero falta una cosa. Hay una piedra que destruye esta imagen. Yo decía que aquí pues hay sorpresas. Y bueno, lo comentamos cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿verdad? Hoy podríamos identificar Europa con aquellos 10 reinos. ¿Sabéis cuántas naciones componen hoy la Unión Europea? No sé si os habéis parado a pensar. Lo he estado mirando. 50. Igual que en Estados Unidos hay 50, creo que son 50 estados, ¿no? En Europa hay 50 naciones que componen la Unión Europea. 50. Y entre ellos hay discordia, porque sabéis, entre ellos está Turquía y algunos otros países que hay problemática. Y esto hace pues que haya disensión, ¿eh? Ahora está la problemática pues de aquí de España, de Cataluña, ¿verdad? Con todo esto de la independencia y tal, que hace que haya disensión allá en la Unión Europea. Que incluso las personas que se han votado de aquí para que estén allí, los quieren echar, porque no quieren que estén allí. Hay disensión, y en teoría todos son iguales. Todos tienen las mismas leyes, los mismos derechos, pero no se está de acuerdo con según qué actitudes, en según qué país, ¿eh? Hay disensión, ¿eh? Entonces, ya hablamos en el Apocalipsis, en su estudio, cómo aquí tiene que pasar algo más. Porque la Escritura dice 10 reinos. Y nosotros, que estudiamos lo que estudiamos y que el Señor nos ha dado la luz que nos ha dado, sabemos lo que la élite hoy está haciendo en el mundo. Y sabemos cómo la élite tiene unos propósitos. Y es hacer 10 regiones mundiales. 10 regiones mundiales. Aquí las tenéis anotadas por el mapa y en letra. Norteamérica, Canadá, una, Europa Occidental otra, Japón la tercera, la cuarta sería Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, la quinta sería Europa Oriental y Rusia, la sexta América Latina, la séptima Norte del África y Cercano Oriente, la octava África tropical, África Central, por así decir, la novena sur y sudeste de Asia y la décima China. Todo esto se está elaborando a espaldas. Esto es que prácticamente, bueno, es que no se menciona ni en las noticias ni tal. Solo uno lo ve pues si buscas más profundamente, ¿eh? Y uno se da cuenta que todo eso se está preparando. Y como estudiamos en el Apocalipsis, en los días de estos reyes que se unirán, ¿por cuánto tiempo dice la profecía? 1 hora, un momento. Se unirán
En los días de estos reyes, ¿qué pasará? Aparecerá esa piedra que destruirá todo y formará su reino después de un milenio. Es decir, que esta profecía aún no está concluida. No solo concluye con la piedra, concluye en que no solo son esas 10 naciones iniciales, que ahora ya son 50, parece que la profecía pues se quiera romper, pero no, acabará siendo así. 10 provincias mundiales. ¿Sabéis? Hollywood siempre decimos que da mensajes, ¿no?, de los planes que la élite quiere hacer en este mundo. ¿Y sabéis que habla de esto en sus películas? Hay alguna película que menciona cómo hay provincias mundiales. Y todos los seres de este planeta son como hermanos, se respetan, sean del habla que sea o del lugar que sean, se respetan, son como hermanos. Hay películas que hablan de esto. Pero claro, la gente lo ve como una ciencia ficción. Bueno, esto llegará, como llegarán otras cosas, ¿no? Por eso el tema del cambio climático y tantas otras cosas, ¿no? Pero aquí que en esos días llegará esta imagen. Ahora bien, también lo hablamos en su momento, hay una piedra que aparece, que para muchos incluso adventistas, esa piedra no es Cristo viniendo y que destruye a esta imagen y hace el reino de Dios. No es eso, sino que para muchos esa piedra son solo los 144.000. Pero los 144.000, de acuerdo, darán un mensaje a este mundo. Darán el último mensaje a este mundo, ¿verdad? Pero ellos vienen de afuera, porque aquí dice que la piedra viene del monte de Dios, no cortada con mano, ¿verdad? Y que lo que hace es destruir toda esa imagen y hacer un reino eterno por siempre. Reino que el Señor pues reconstruirá, recreará otra vez en esta tierra después del milenio. Mirad, hay aquí estos pasajes que se encuentran en este capítulo 2 y que tal vez pueda aclarar mejor lo que estamos intentando expresar. Versículos 34, 35, 40 y 45 dicen: estabas mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que, ¿qué hizo? Llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Harán eso los 144.000? No tiene ningún poder, por así decir, violento como para destruir todo, ¿verdad? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, te dice otra vez, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, esta piedra entonces viene ¿de dónde? ¿Verdad que hablamos de Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, en los cuales se decía que allá en el monte de Dios que había, ¿qué hay hoy actualmente? ¿Qué tiene que venir aquí a este mundo? La ciudad santa, la Jerusalén celestial, que viene del monte de Dios. El monte de Dios, esa piedra que es cortada de ese monte, viene de lo alto. Por eso se la dibuja de esta forma. Viene de arriba, viene del cielo, cae sobre este mundo, termina con este mundo, se acaba todo.
Luego habrá ese milenio de paz y después el Señor recreará otra vez. Esa piedra es Cristo. No podemos decir, no, es que esta piedra es los 144.000 u otras cosas que queramos pensar. No, hay que ceñirse al texto bíblico para saber las cosas como son. Mirad, otros pasajes que nos pueden aclarar un poco más. Y no lo digo por vosotros, ni por los que los oyen en internet. Lo digo para aquellos que tal vez en un futuro, siendo tal vez más o menos creyentes, o tal vez teniendo estas ideas, puedan ver este tema, que se den cuenta que están en un error. Deuteronomio 32, 4 y 18 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿De quién habla aquí? De Dios, ¿verdad? ¿Qué dice que es? La roca, la piedra. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Versículo 18. ¿Quién es la roca que nos creó? ¿Los 144.000? No, la roca que nos creó, ¿quién es? Cristo. Es la roca, es la piedra. Salmo 18, 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es Dios la roca, la fortaleza, ese castillo fuerte que mencionaba el salmista, ¿verdad? 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¿Los 144.000? Cristo. La Biblia siempre identifica a la roca, esa piedra angular, ¿con quién? Con Cristo. No podemos borrar eso, no, es que ahora son otros personajes. No, la Biblia es clarísima. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza del ángulo? La piedra que aquellos dejaban. No, es que esta piedra no sirve. Y resulta que aquella piedra sostenía el templo. ¿Por qué? Porque es Cristo. Cristo sostiene el mundo, incluso hasta los incrédulos. Sostiene por amor a su pueblo. Pero Él es esa roca que vendrá, esa roca que aparecerá y pondrá fin a este mundo. Y así nos lo identifica la profecía. Para mí fue una profecía significativa. Fue una profecía que desde luego te hace plantear realmente aquello que has creído hasta ahora, cómo ha estado errado, y tienes que cambiar. Versículos 46 en adelante, ya para concluir, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Claro, eso era lo más habitual, ¿no? ¿Quién te ha relatado el sueño? Un hombre. Por lo normal darle honores, ¿no? Lo normal darle honores. Y el rey dijo a Daniel: realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es decir, él aquí se da cuenta de que si Daniel ha recibido toda esa ilustración de ese sueño, es porque se lo ha revelado ¿quién? El Dios de dioses. Y realmente el honor no es para Daniel, sino que lo da al Dios de dioses. Entonces el rey dice que engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dones y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Gobernador. ¿Os acordáis de otro gobernador que siendo esclavo llegó a gobernador? José allá en Egipto, y salvó a todo un pueblo de perecer de hambre. Son paralelos, que hay paralelismos. Y todos simbolizan también ¿a quién? A Cristo. Y dice: y Daniel solicitó al rey
y puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel quedó en la corte del rey. Es decir, ¿se quedó todos los honores para él? Se acordó de sus amigos, que tal vez no eran tan importantes como era él, no llevaban tal vez la voz tan cantante de momento, como la llevaba él. Se acuerda de ellos y ruega por ellos para que los pongan en lugares privilegiados, ya que tienen esa capacidad, como vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, para poder ayudar en las cosas de la corte. ¿Cómo demuestra aquí su humildad y su amor por sus hermanos? Dicen, esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais, ¿qué? Amor los unos por los otros. Y aquí Daniel demuestra ese amor. Se podía haber olvidado de sus amigos, pero en cambio los tiene en cuenta. Los tiene plenamente en cuenta. Bien, este es el sueño. Lo conocemos de sobras, ¿verdad? Lo conocemos de sobras. Lo estamos estudiando ahora en la escuela sabática, pero sin duda alguna sabéis, este sueño no lo conoce todo el mundo. Hay mucha gente que ignora que esto está en la Biblia. Y se creen que la Biblia es pues que un cuento de viejas, ¿verdad? Un cuento de leyendas. Solo es para los curas. Y la gente identifica Biblia cura, por lo tanto mala. Suele ir así, ¿verdad? Por lo tanto eso ni mirarlo. Vale más ir a leer las cosas de Oriente, ¿no? De Buda y tal y cual. Si supieran lo que en la Biblia está escrito, ¿cuánta gente si supiera esta profecía no cambiaría pensamientos, actitudes? Y diría, pues esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que ojearlo, hay que estudiarlo, porque oye, esta profecía es real, la historia la corrobora, se ha cumplido. Claro, y solo hablamos de una, ¿cuántas más no hay, verdad?, de profecías. Bueno, quiero al Señor pues que esto pueda servir para mí, para afianzar mi fe, para cada uno de vosotros y para todos aquellos que sin duda alguna el Señor hará que puedan ver este tema. Tanto la escuela sabática que se presentó en su día, como ahora este humilde tema que hemos presentado en esta mañana. Que pueda ser de bendición para muchos. Incluso para muchos adventistas que tienen algunas secuencias distorsionadas. Y hay tantas denominaciones que lo ven distinto. Hablábamos de los testigos de Jehová, ¿te acuerdas? Los testigos de Jehová a esta profecía le han dado un montón de interpretaciones, hasta que hoy por hoy parece que van paralelos a la que nosotros damos, hoy por hoy. Pero le han dado infinidad de interpretaciones, y como ellos otros, ¿verdad? Y necesitan conocer la verdad. Bueno, por eso este ministerio, ¿no? Para dar la verdad a este mundo, antes de que sea demasiado tarde, que muchos tengan el privilegio pues de conocerla y abrazar a ese Dios al cual conocemos. Que el Señor pues nos ayude. Vamos ya a concluir y nos ponemos en pie, haremos una oración. Señor y Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Eres un Dios que no nos tienes abandonado a pesar de que hemos caído en pecado, sino que sigues buscándonos. Y nos has dejado esta tu palabra, en la cual podemos encontrar la salvación. Señor, ayúdanos a estudiarla, a escudriñarla, como dijo Jesús, para que de ella sacamos gemas, tesoros, perlas que nos ayuden en nuestra carrera cristiana, nos ayuden, Señor, a prepararnos mejor para ese encuentro que en breve será cuando vengas a buscarnos en 2031. Señor, que a la vez estas palabras que hemos estado citando puedan ser de bendición para todos aquellos que tú harás que lleguen a ellas, porque tú conoces los corazones y tú sabes quiénes son aptos, Señor, quienes están dispuestos a aceptar el mensaje. Señor, que todo esto pueda ser de gran bendición
y que nos ayudes, Señor, para que sigamos adelante en el ministerio, en el camino que nos has dado a conocer, que no te defraudemos, que aprovechemos esas ocasiones que tú nos pones por delante para comunicar a otros estas verdades que no saben, incluso hermanos en la fe. Señor, que tu paz quede con nosotros, que seamos agradecidos a este Dios de amor que nos levanta, que nos atiende, que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Y Señor, a veces las cosas no van muy bien, que nuestra fe no decaiga, sabiendo que otros también han padecido, pero que su fe tampoco ha decaído. Señor, que seamos valientes para poder llegar hasta el final victoriosos. Cristo lo hizo todo, solo tenemos que hacer es imitarle, seguirle. Ayúdanos para que sea así. Que tu paz quede con nosotros, Señor, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos.